Bienvenidos una vez más a una nueva edición del resumen semanal de trading. Ya estamos en la número 103, ya sabéis, plataforma seedsmentor.com. Estamos a finales de octubre ya, echando el año fuera. Buenos días, Manu, buenos días, Julio. ¿Qué pasa? Buenos días, Juan. ¿Cómo va todo? Nada, bien. A ver qué tal nos depara el mercado, los mercados esta semana. Manu, el Levante, ¿cómo va? Buenos días, muy Por esa bien. zona. Hay que intentar disfrutar el puente, ha venido la gente aquí. Y a nivel de mercado parece ser que será una semana alcista o más tranquila que las últimas semanas. Sí, tiene aspecto. Lo veremos ahora en el mercado, en los mercados, sobre todo en los índices, pero bueno, tened en cuenta que estamos a final de mes y por lo tanto interesante ver los gráficos mensuales, ¿no? Porque nos queda solo un día de mercado y nos pueden dejar mensajes interesantes. Vamos a empezar como siempre con el análisis del IBEX 35. Bueno, pues aquí ya tenemos en pantalla el IBEX 35 con la estructura habitual de gráfico semanal a la izquierda, gráfico diario a la derecha, para el enfoque swing trading que trabajamos principalmente en seedsmentor.com, aunque ya sabéis que todos nuestros conocimientos, todos los conceptos que aplicamos, que enseñamos son aplicables, mejor dicho, a cualquier marco temporal, bien sea de largo plazo o incluso más de corto plazo. Como sabéis, los precios, bueno, pues eso, se mueven en formas de exhalaciones, que es lo que llamamos de alejamiento del precio de la media de 20, sería este tramo de aquí, e inhalaciones, que sería este tramo actual, ¿no? Y ahora mismo, ¿en qué estamos? Bueno, pues justo en esa inhalación hacia la media de 20, que es donde ha tocado perfectamente la semana pasada. Fijaros que la primera zona, en todas las inhalaciones, la primera zona de control es siempre la zona que llamamos resistencia menor, que en este caso, pues se la ha ventilado sin ningún problema, la eliminamos, ya no nos sirve para nada, eliminada, perfecto. Y ahora, y este tampoco, esta zona ya tampoco, ¿vale? Y ahora, bueno, pues la siguiente ya es la zona de la media de 20, donde suelen aparecer vendedores. Fijaros que ya tengo aquí marcado el retroceso a todo el impulso bajista, porque de ese retroceso del nivel de subida hasta donde nos lleve, pues nos va a detectar, nos va a generar el escenario que vamos a manejar para la siguiente exhalación, que va a venir seguro, ¿no? Entonces, en este caso, en la actualidad, fijaros, ya está en torno al pues, 50 y muchos, o 50%, muy cerca ya del 60%, y bueno, de momento, siempre que el giro ocurra entre el 40 y el 60, lo más normal es que haya continuidad bajista, ¿eh? ¿Qué otra cosa hay que destacar? Hay que destacar que las velas están aumentando de volumen, ¿lo veis? De volumen, perdón, de rango. ¿Veis cómo la vela es más grande? Bueno, eso suele ser una anticipación del fin de la exhalación, ¿eh? Del fin de la inhalación, perdón, del rebote en este caso. Así que muy próximo veremos algún tipo de comienzo de exhalación. Veremos si lo hace aquí o si todavía sube un poquito más o lo que sea, ¿no? Si ya llega al 60%, imaginaros que ahora todavía sube un poquito más y llegar a este nivel, lo más normal es que el siguiente le cueste bajar, perder el mínimo anterior. En este caso no hay, sino aquí. ¿eh? Eso ya le costaría un poquito más, estaría en esta zona, porque ya ha eliminado el 60%. Entonces, bueno, ese sería el escenario que manejaríamos en esa situación. Eh, en diario, vamos a hablar un poco en diario. Bueno, ya vemos cómo ha pasado de etapa 4 que estábamos todo en este tramo, etapa 4 todo esto. Aquí ya empezamos a hablar de etapa 1, ¿eh? Aquí ya en esta zona ya empezamos a etapa 1 y ahora etapa 2 porque ya ha subido los máximos, ha superado los máximos relevantes, ya tenemos máximos relevantes crecientes, mínimos relevantes crecientes, la media de 20 alcista, vale, bien, todo va bien. Alcista, ¿qué vemos? Tenemos ahora mismo una, dos, tres, cuatro, cinco velas seguidas verdes, aunque no alcistas, porque ya veis que en estas dos hay dudas, pero bueno, ha habido un hueco profesional negado, lo cual sugiere que todavía va a haber más subidas. Y fijaros también cómo la proporcionalidad de los impulsos, que lo tenemos medido a través de estas flechas negras, veis cómo parece que todavía le queda un poquito de tirón, ¿no? Entonces ese es el escenario que espero para el comienzo de semana, ¿no? Que todavía siga subiendo un poquito más para luego ya sí empezar la inhalación. Una inhalación que, como siempre, en las inhalaciones, su primera referencia va a ser la zona de soporte menor. ¿Os acordáis aquí que os decía, oye, la primera referencia en las inhalaciones es la resistencia menor, que sería esta zona de aquí?
Bueno, pues como la bolsa es simétrica, los conceptos hacia arriba y hacia abajo son los mismos, en las inhalaciones de escapes alcistas de etapas 2, la primera referencia sería la zona de soporte menor, que estamos hablando de la zona de los 7.700, que sería una zona, bueno, muy sana, donde pudiera caer y desde ahí volver a continuar su escenario alcista si es que en marco temporal semanal la inhalación todavía va a continuar. Así que lo que espero es más o menos este escenario en los próximos días, ¿no? Que suba un poquito más, puede ser por ahí, y luego que empiece una inhalación que nos puede llevar aquí o menos o un poquito más, no lo sé, la verdad que eso ya no tengo ni idea. Pero bueno, a lo que voy es que abrir posiciones largas ahora mismo en IBEX 35 desde el punto de vista del swing trading ya es un poco fuera de rango, fuera de timing. Vamos a empezar a ver las acciones que nos habéis solicitado para el IBEX 35, en este caso son 4 que veo por aquí. Empezamos con, Manu, empezamos con Gestamp. Lo hice para largos y nos dice en concreto que tengo dudas si en diario es aplicable una proporcionalidad de impulsos y si una quinta semana de color verde es factible con nuestra operativa. En semanal tendríamos una etapa 3 o 1. Vamos a ver. Empieza a tener máximos crecientes, tal. Aquí ya sería una etapa 1. Sí, una amplia etapa. Sí, una amplia etapa 1, porque encima la media 40 aún no se había ni puesto verde, así que diría que aún estamos en una etapa 1. Encima, en la inhalación, estaba llegando a zona de resistencia menor. Llegó esta semana. A veremos en el diario. Por poder, sí que puede haber 5 velas, pero normalmente es el margen que ponemos ya como máximo. Entonces ya estaríamos intentando posicionarnos en posiciones alcistas después de 4 velas alcistas. En 371 está la media de 200, no sé. Le veo más pegas a que pueda fallar, o sea, no poder superar estos 371 e irse a los 4, que no realmente que empiece otra exhalación. Es la única pega que veo en el semanal, más que nada por eso es que sea para posicionar alcistas. Veo que ya está llegando demasiado tarde por el timing. Ya llega a un objetivo, tiene cerca otro objetivo que sería la media de 200. Fíjate Si nos además vamos, también fíjate además también las mechas por arriba que se está empezando a dejar en semanal. las últimas 2 semanas. Sí, sí. Eso significa rechazos alcistas. Luego, si nos vamos al diario, llegó esta semana a un objetivo, que eran los 361 aproximadamente. Ha hecho la inhalación hacia la media de 20 y parece que está consumiendo tiempo para una vez llegue, pues será para atacar de nuevo los 361. Este sería el primer objetivo y el siguiente ya sería la zona de los 377, el siguiente objetivo. Por la proporción de impulsos, si se puede hacer, se puede, pero imagino que lo diría por esto de aquí, porque este impulso empieza de aquí a aquí, pero hasta que no haya un mínimo, a ver, 1, 2, 3, vale, mañana posiblemente haya un mínimo, vale, imagino que dirá por este movimiento. Sí, es factible que haya este movimiento realmente. O sea, en el semanal y encima en el semanal sería llegar a la media de 200, estoy viendo. Sí. Así que sí que puede ser que esta semana haga este movimiento finalmente para posiciones alcistas. Pero sería ese movimiento y ya está. Si cree que es interesante por la rentabilidad riesgo, pues adelante. Pero sabiendo eso, que ya son 5 velas, llegando a posiciones alcistas y tal, lo ideal es movimiento fluido. Correcto, es justo lo que iba a decir. Nosotros buscamos acciones en las que, además de algún patrón reconocible, haya un movimiento fluido, ¿no? Y en este caso yo lo que veo son muchísimos obstáculos, ¿no? Con todos estos que acaba de citar Manu, con resistencias cerca, varias, en ambos marcos temporales. Entiendo que de 3,50 hasta 3,70 y algo, bueno, estamos hablando de un 8%, 7 y pico, algo así, ¿no? Más o menos, ¿no? 8. Vale, un 8. Bueno, al final la respuesta clave a, oye, ¿entro o no entro? Es, ¿veo patrón? Sí. ¿Veo movimiento fluido? En este caso, bueno, ¿el ratio de rentabilidad riesgo es atractivo? Si la respuesta a esa última es sí, lo puedes intentar sin problemas. Si la respuesta es no, pues es mejor buscar otra, ¿no? Yo, de mano,
viendo las dudas que hay ya solo para ver la etapa en semanal, que si una 1, una 3, es el típico valor que digo, hasta luego. No pierdo el tiempo. Yo es que, Juan, yo lo veo totalmente distinto. Yo veo que Dime. la zona de los 3.32 de perderse, pues estaríamos entrando en una etapa 4 en semanal. Sería el primer patrón de venta 1 en semanal. Porque tú consideras una 3 ¿Vale? ya, Sí, no porque una yo 1. considero Sí, que a lo sí. mejor ha tenido una 2 ya y una 3 ahí vertical, Sí, ¿vale? sí, 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 también Consumido va puede del ser, sí. 100% y ahora estaría apuntando al primer patrón de venta 1 de lo que sería una futura etapa 4, ¿no? Puede Pero ser, digo, puede ser. la pérdida de los 3.32, que el lunes ya será mínimo relevante, la pérdida de esa zona, entraríamos en... Sí, la clave está en, mira, fijaros, pon el gráfico, Manu, Un poco pon el más gráfico serio. como lo vieras como si solo estuviéramos hasta el máximo relevante anterior, como si solo viéramos, ahí, vale, ahí técnicamente ya empezamos en una 2, ¿vale? Claro, Claro, porque ya tiene máximos relevantes crecientes, ya tiene la media de 20 alcista, los mínimos relevantes crecientes. Ahí entraremos en una etapa 2. Lo que pasa es que cuando son tan rápidas, etapa 2, etapa 3, etapa 4, es muy lógico que haya esas dudas entre una y 3. En esos casos en los que hay esa dualidad de, madre mía, aquí hay una 1, una 3, que es rápido, es demasiado rápido el movimiento, yo en esos casos, como las medias van a estar totalmente hacia arriba y hacia abajo, paso olímpicamente de ese valor y me voy a otro. Porque yo intento no sé, que el enfoque sea lo más sencillo. Hay que mantener el trading lo más simple posible. Entonces, un valor en el que en los 2, 3 primeros segundos en el gráfico semanal no soy capaz de identificar en qué semana está, en qué ciclo, etapa del ciclo está, yo para mí ya es un rechazo, ya es, oye, mira, me voy a otro que no tengo tiempo para perder en esta acción, ¿no? Me voy a otro que tengo un montón de ellas, ¿no? Si ahora por la razón que sea se quiere entrar en el valor, bueno, pues habría que ver esos dos posibles escenarios, ¿no? O bien la subida hacia esa referencia por la proporcionalidad de impulsos, o si perdiera los 3.24, pues evidentemente es que el escenario es el otro y empezaría ese patrón de venta 1 en etapa 4 semanal. claro, es que Pero, Juan, si ves el diario, ahí ¿mm? muestra un poco más indicios de esos segundos, ¿no? Porque si ves el último máximo relevante, no es más que un fallo de ruptura de Es un continuación, fallo ¿no? de ruptura, sí, sí, Que sí, además sí, lo sí, rompe sí. con un hueco profesional al día siguiente, ¿no? Sí, Hacia abajo, ¿no? Te digo bueno, que, profesional. Sí, sí, ¿sabes? sí, puede ser que el escenario sea más Con lo bajista cual, que alcista incluso, sí. esa etapa 2 en diario incluso ya estaría incluso finalizando, ¿no? A ver si empieza. Sería el detonante sería la pérdida de los 3.32, ¿no? De Y los tendríamos 32. etapa 3 ahí y bueno, y futura etapa 4, ¿no? Muy bien, venga, pues analizado Gestamp, nos vamos a ver Bank Inter. Mm. Etapa 2, Sí, 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 etapa 2 recuperada. claramente. Sí, sí, Eso sí, recuperada. endeble, Ujú. pero etapa 2. A ver, estas últimas 2 semanas llegó a un objetivo 6.11. ¿El siguiente cuál va a ser? Hasta No, máximos máximo históricos. histórico. Vale. Esta semana encima ya nos está dejando una posible vela de reversión, aunque no llega a ser un 50% respecto a la vela anterior, va a estar ahí en el límite. Si al final va a ser una vela de reversión, lo suyo es más el fallo que venga a visitar la zona de soporte, es decir, los 5.65 aproximadamente. Debería Ujú. venir a buscar, que sería lo que es el soporte. Si nos vamos al diario, esto es el lunes, no, joder, la semana pasada ya tuvimos ese máximo y lo que ha hecho esta semana es hacer la inhalación hacia la media de 20 sesiones. Y el viernes ya nos estaba dejando una bottom tail. Vale, sí que está recto. Vale. Aquí la única opción sería, pues, para posiciones alcistas entrar a partir de la superación de la vela anterior, los 6.13 aproximadamente, con stop claro, los 5.95, que fue el mínimo de la vela anterior, más un 1%, o sea, más o menos los 5.90, para intentar ir a atacar los siguientes máximos. O sea, e ir a buscar máximos históricos. Y esto se convertiría, si hace esto se convertiría en una vela roja ignorada.
que sería entonces el momento de la superación de los 6,28, pues un patrón de entrada para posiciones alcistas. Y si quieren, por proporción de impulsos que a veces preguntan y tal, pues al final solo sería hacer esto. Si realmente el lunes abre y hace máximos crecientes, pues sería irse ya a los 6,66, podría ser el siguiente objetivo. Lo voy a dejar marcado por si acaso. Un poco eso será lo que nos puede parar Bank Inter esta semana. Sí, a mí lo que no me termina de gustar es un poco el techo redondeado que tiene en diario, ¿eh? Ese pequeño techo redondeado que no es en V, que es, bueno, más difícil de superar. Pero bueno, sí, pues un escenario que es posible, desde luego. Venga, nos vamos a por otra. Endesa. Endesa, que ha tenido una recuperación, bueno, como todas las eléctricas, muy fuerte en los últimos días, con una inhalación potentísima hacia la media de 20. Claramente tenemos una etapa 4, que ahora ha hecho una inhalación y tiene que llegar un poco hasta esta zona, que serán los 17 aproximadamente. El escenario, viendo lo que podría hacer, es que llegue un poco por cómo empieza esta inhalación tan fuerte que no llega a romper, y luego esto es lo que debería hacer las siguientes semanas, ya solo viendo por cómo empieza. Sí. Si nos vamos al diario, o sea, movimiento vertical, 1, 2, 3, 4, 5 velas. Finalizando. En los 17 euros es donde estaría la resistencia menor, así que lo que creo que podría hacer es llegar a este objetivo y empezar a hacer la inhalación. Sí. Más que nada por cómo empezó el movimiento, todo esto. O sea, este al final va a ser el movimiento. Y aquí, pues si se acuna con la media de 20, pues ya Correcto. ir a atacar la siguiente resistencia, que serían los 18 euros, que al final va a ser por los máximos, la media de 200, esta zona. Sí. Este podría ser un poco el movimiento en diario. Falta ver que cuadre para luego en el semanal, o sea, que podría llegar un poco más aquí y terminar haciéndolo así. A veremos. Sí. Pero para posiciones alcistas demasiado tarde, la verdad. Demasiado tarde, efectivamente. Tanto en diario ya 5 velas seguidas alcistas. Después de 5 velas seguidas alcistas, un trader de Seed Mentor no compra nunca. Nos vamos a Red Eléctrica, que es la última que tenemos del mercado español. Red eléctrica la tendríamos pues una etapa 4, al haber perdido estos dos mínimos relevantes. Caída vertical a la media de 200, que se para. Encima, llegando aquí también teníamos una posible parada. Empieza inhalación hacia la media de 20. Primer objetivo van a ser los 17 euros, que es resistencia menor. Y si nos vamos al diario, ya estaríamos en una etapa 1. Nos hace el fallo de... Mira, aquí tenemos algún ejemplo. Por cómo empieza la inhalación, hace el fallo de patrón de venta 1, que lo confirma en la superación de los 15.50. Ahora lleva pues 5 velas alcistas. Bueno, no, esta última no ha sido más una doji. 4, pues ahora lo que está consumiendo es tiempo para esperar la media de 20 para seguir pues subiendo a la siguiente zona objetivo, que van a ser los 17 euros y 60 céntimos, que la media de 200. Aquí podemos ver cómo jueves llegó a una zona objetivo, que al final está con gestión. Ahora, en vez de inhalar a media 20, puede ser que consuma tiempo hasta que llegue a media 20, y el siguiente objetivo, pues eso, lo he marcado, 17,60. Vale, que además coincidiría con más inhalación en semanal. Perfecto. Muy bien, bueno, pues esto es lo que teníamos del mercado español. Nos vamos a por la siguiente sección, que ya sabéis que es el mercado USA. Venga, pues ya tenemos en pantalla el Standard & Poor's, que es el primer índice americano que solemos analizar. Ya sabéis que solemos echarle un vistazo al Standard & Poor's, al Nasdaq y al Russell. Empezamos por el Standard & Poor's a través del ETF, que es el SPY, SPY. Bueno, lo primero que nos salta a la vista es el ciclo de vida de la acción, ¿no? Lo veis aquí perfectamente, como teníamos una etapa 2, una etapa 3, una etapa 4, como en esta vela empezó la etapa 1 en este marco temporal, y como la siguiente caída bestial nos ha llevado a poner en duda si continuaba siendo una etapa 1 o retomaba el escenario de etapa 4 precedente.
En el caso del Standard & Poor's considerábamos que todavía era una etapa 1 porque estaba la media de 200 por aquí, que cuando hay caídas fuertes suele actuar como soporte. Cuando hay caídas fuertes o subidas fuertes. En este caso, efectivamente, actuó como soporte y desde ahí arrancó la inhalación a través de este hueco profesional y ya se va acercando a la media de 20, que es, como siempre, uno de los primeros objetivos. En marco temporal diario vemos como esta inhalación en semanal lo que hace es, bueno, pues, obligar al gráfico a cambiar el ciclo, ¿no? A cambiar la etapa del ciclo. Veíamos como una etapa 4 que ha terminado con un shakeout, que es este de aquí, amago de que me voy para un lado a través de un hueco bajista y sin embargo me voy en el lado contrario. Normalmente eso suele tener continuidad alcista, aunque la primera vela nos lo ponía en duda, la primera vela tras shakeout nos lo ponía en duda. Es importante coger esta información porque nos va a ocurrir más veces en el futuro. En este caso no ha perdido el 50%, por lo tanto, bueno, no tiene tanta fuerza como si estuviera eliminado el 70 o el 80 o superior. Así que lo suyo era que continuara alcista, que es lo que está haciendo. Ahora mismo hablábamos ya de etapa 1, en esta zona, porque ya había eliminado el 100% del impulso bajista y ya ha superado el máximo anterior, ya tiene 2 máximos superados, por tanto estamos empezando a hablar de etapa 2. Y ahora, bueno, pues nos encontramos que está llegando ya justo a la primera referencia, que es resistencia menor, y bueno, pues sinceramente tiene aspecto de continuidad alcista, porque tras la consolidación aquí de esta mecha por arriba ya es el comienzo de la consolidación, la segunda vela es la segunda consolidación y vuelve a arrancar. Es decir, si hubiera sido seguido y hubiera 4 o 5 velas, cuidado, porque eso estaría 4 o 5 velas seguidas verdes, cuidado porque eso estaría ya agotado, pero ya hizo la corrección, que en este caso fue mínima, porque ni siquiera tuvo un día bajista en realidad, y desde ahí ha arrancado otra vez. Eso nos habla, bueno, de fortaleza alcista, lo cual nos indica que, bueno, pues puede tener cierta continuidad en los próximos días y eso es lo que esperamos en el índice del Standard & Poor's. Si nos vamos al Nasdaq, a ver, que me pasé de curso. Si nos vamos al Nasdaq, vamos a ver cómo estamos aquí en el índice, porque tiene una pequeña diferencia. Para nosotros, aquí sí que tenemos etapa 4, porque ha perdido la media de 200, sí que ha perdido la etapa 4, y ahora todavía le queda lo que parece continuidad alcista en esta inhalación. Debería subir un poquito más, y en función de hasta dónde llegue, esta inhalación, pues nos demostrará el escenario posterior, ¿no? que esperamos. Sí, esta subida, que está en 281, puede subir todavía aquí entre el 40 y el 60, bueno, pues entonces esta probablemente no pierda, vamos a ver si lo pongo bien, a ver, ahí, esta no pierda este nivel, ¿ok? Si se diera la vuelta ya, por la razón que sea, imaginaos que la vuelta ya fuera desde aquí, entonces sí que sería una debilidad importante. De todos modos, habría que ver la conjunción entre Standard & Poor's y Nasdaq, porque evidentemente uno no va a hacer ruptura bajista y otro quedarse arriba. Lo van a hacer los dos van a hacer lo mismo. En el largo plazo los dos van a hacer lo mismo. Así que lo más normal, si Standard & Poor's consideramos que está subiendo y que tiene todavía continuidad alcista, el Nasdaq va a ser el mismo escenario. Lo más normal es que esto todavía tenga continuidad alcista en los próximos días y puede ser que importante, digamos, ¿no? Si vamos en diario, tenemos la misma estructura con la etapa 4 que fue finalizada con este shakeout, ¿ok? Desde aquí ha comenzado hacia arriba. Fijaros que sí había eliminado, pues yo diría que el 60, y aún así el hueco profesional del día siguiente elimina todas las dudas de si iba a tener o no continuidad. Y fijaros la importancia de tener marcadas las referencias. Fijaros, tenemos marcadas la referencia de este hueco y fijaros dónde acaba. Ahí. ¿Cuál es el máximo? Tenemos marcada la siguiente referencia, aquí, déjame eliminar esto, aquí, fijaros dónde se para, ¿lo veis? Ahí. Es muy importante tener esas referencias porque incluso para el intradía, si hacéis operaciones intradía, tenéis clara dónde puede ser el final del movimiento, ¿no? Vale, después de esta exhalación que duró 3 velas, comenzó la inhalación hacia la media de 20, Una media de 20 que todavía no está muy con grado de inclinación que a nosotros nos gustaría para aprovechar el concepto de acunamiento, que es lo que está haciendo. El acunamiento nos interesa cuando la media ya está, no sé, así hacia arriba, ¿no? Un 40-45%, aquí acaba de ponerse alcista. Eso me resta un poco de credibilidad en cuanto a la fortaleza del movimiento actual, ¿no? Lo que parece es que ahora, evidentemente, va a testar, probablemente el lunes, va a testar esta zona y en el caso de que la supere, pues fijaros ya la siguiente referencia,
cómodo ya nos vamos aquí. Y la siguiente, pues bueno, zona de huecos. Como hay tantas paradas, fijaros, en la zona de huecos también zona de resistencia. ¿Os acordáis de los conceptos, ¿no? de resistencia? Estamos hablando siempre de tres conceptos, como son huecos, zonas de huecos, estas que veis aquí en pantalla, zonas de congestión de velas, y máximos y mínimos relevantes. Esos son los tres tipos de resistencias que siempre tenéis que mirar a la izquierda cuando analizáis un valor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ahora el Nasdaq tiene aspecto de continuidad alcista? Sinceramente, en semanal sí, y en diario también. También es cierto que se encuentra con bastantes resistencias donde probablemente aparezcan vendedores. Vamos al Russell. Ya sabéis que el Russell es el índice que agrupa a las 2.000 acciones de pequeña capitalización en Estados Unidos. Fijaros como aquí, bueno, es mucho más clara la etapa 1, ¿no? Porque no ha perdido la zona de soporte anterior y desde ahí, pues bueno, está empezando a irse hacia arriba en proceso de inhalación hacia la media de 20 que ya ha sido superada. De momento, a ver, dejarme medir esto, ha llegado al 50, así a ojo, más o menos, sí, en torno al 50%, bien, es una inhalación de momento muy normal, pero tal parece que todavía tiene más continuidad alcista, sobre todo si nos fijamos en el diario que vamos a ver ahora. Fijaros, vela clave, mis ojos van directamente a las cosas concretas, ¿no? Por el tiempo que llevo, vela clave para mí esta, en el proceso de giro, ¿no? Fijaos cómo abre aquí, se desploma, pierde incluso mínimos anteriores, aunque es por muy poco, pierde, es una vela roja, imaginaros aquí hacer trading mental, imaginaos esta vela roja aquí, perdiendo esto, Si llega a haber cerrado aquí abajo, esto era una continuidad bajista casi seguro y se hubiera desplomado. Entonces, en la misma vela da el mensaje bajista y el alcista, eso es suele ser un shakeout, en este caso un mini shakeout, y del movimiento bajista. Hace este doble suelo y desde ahí arranca. Fijaos que en la vela siguiente nos lo pone muy en duda, muy en duda, porque elimina el 100% de la vela tal, pero todavía tenía, bueno, pues margen hasta aquí para que fuera una ruptura, ¿no? Entonces, en la vela siguiente vuelve otra vez a arrancar con fuerza, señalando que el camino correcto es el alcista. Y desde ahí sí, desde ahí ya empieza a hacer su exhalación e inhalación con una media que ya ha girado al alza, y desde aquí, pues bueno, supera la resistencia, que se convierte en soporte. ¿Lo veis? ¿Cómo se convierte en soporte en cuanto lo supera? ¿Lo veis? 3 toques, ni nada más, ni nada menos. Esa es la zona clave de corto plazo, ¿no? Si perdiera esta zona, pues evidentemente latigazo para abajo, pero la ha aguantado y ya parece que ya se va a la siguiente referencia, que va a ser la media de 200. Media de 200 y la siguiente, pues ya sabéis, miro hacia la izquierda y busco o máximos relevantes, este, o subir a zona de huecos, que en este caso no lo hay. Así que tal parece que en el mercado americano deberíamos tener una semana de continuidad alcista, por lo menos en los primeros compases, ¿no? Como estamos en primeras velas de arranque, fijaros, es la primera vela de arranque tras, en este caso, pequeña consolidación. Si vamos al Nasdaq, primera vela de arranque tras consolidación. Standard & Poor's, primera vela de arranque tras consolidación. Quiere decir esto que podemos tener una semana. Ya sabéis que más de 5 seguidas es raro, pero bueno, es que a lo mejor de lunes a jueves puede ser alcista. ¿Entendéis? Vale, así que estamos en comienzos de exhalación, de arranque, de impulso, ¿no? Entonces, por eso mi escenario es de continuidad alcista esta semana. Vamos a ver las acciones que nos habéis pedido, que son unas cuantas para el mercado americano y si os parece las analizamos entre todos. Vamos a ver Tal Education, una de las clásicas, dice entró a 3,86. Vamos a ver, a 3,86. Y entró a 3,86, seguramente fue este día. Vale, si fue en este día, me preocupa un poco, no por el resultado que está obteniendo, que es muy bueno, sino por el criterio. ¿Qué criterio entramos para entrar en 3,86? En torno a este nivel. ¿Ves? Lo marco, esperad. 3,82, 3,82, aquí. Entró aquí. Y supongo que habrá sido en este día, no en alguno de estos. Bueno, me genera alguna duda, la verdad, en cuanto a la motivación, porque es verdad que está en plena inhalación y que bueno, podéis hacer la media de 200, pero de 3,86 hasta la media, hasta la resistencia, hasta donde está ahora, tampoco el margen es tanto. Bueno, en cuanto al motivo de entrada me genera dudas, la verdad. Vale, asumimos que entramos y que estamos dentro en la posición actual y pregunta, vale, no, simplemente que está en 3,86 hace unos días. Bueno, cuando estamos en estas situaciones y esta mecha por arriba, corremos el riesgo de que haya
inhalación para cubrir el hueco, ¿no? Y desde ahí arranque. Hemos cambiado de etapa. Hemos cambiado de etapa porque fijaros cómo he eliminado, a ver si lo encuentro, aquí está, fijaros cómo he eliminado el 100%, ¿lo veis? Del impulso bajista. Entonces ya tenemos un cierre por encima de la media de 20, probablemente veamos otro, y entonces ya tendremos una etapa 1 en este marco temporal. O sea que aunque la entrada no ha sido, para mi gusto, perfecta por timing y por el momento de mercado del valor, es posible que pueda tener cierta suerte. Yo me pondría el stop pues probablemente debajo de la gran vela sólida, que tampoco es 3,86. Bueno, es un porcentaje, en estos valores que se mueven tanto es un porcentaje importante, o igual quizás debajo de este 3,72 para que no sea tanto, porque si perdiera esto, pues tiene movimiento fluido, entonces iría más abajo. Así que sí, el stop aquí debajo, y puede ser un buen arranque, puede ser un buen arranque de etapa 1 y luego quizás de etapa 2 que vaya hacia las siguientes cotas, ¿no? Tiene una referencia importante aquí, en los 4,85, porque hay zona de hueco, vuelvo a repetir los mismos conceptos, zona de hueco y resistencia. O sea, pronto tiene unas cuantas, bueno, pronto relativo, porque desde precios actuales, simplemente que se vaya aquí es un 14%, así que, y que se vaya arriba es un 27%, así que pronto relativo. Pero sí que es verdad que ahí tiene esas zonas de resistencia. No sería nada extraño que fuera a rellenar hueco y desde aquí arrancar. Como el mercado esperamos que sea alcista y que le ayude, bueno, pues puede ser buen escenario. En semanal teníamos esta envolvente, tenemos esta envolvente que también, bueno, pues nos sugiere que puede tener continuidad alcista. No sé cómo lo veis vosotros, si queréis añadir algo más. Yo la veo tal como tú dices. Quizás el movimiento interesante sea cuando haga ahora la siguiente exhalación, ve dónde se frena, ¿vale? Y que nos dé el fallo de patrón de venta 1, ya confirme la etapa 1. Ahí será cuando realmente sea interesante, ¿no? Lo que sí es cierto que lo del viernes fue un hueco novato de libro, ¿no? Sí, Fue de 5 velas alcistas y un 70% de mínima máximo. sí, es Te digo que si alguien estaba de los días anteriores, lo normal el viernes era día, claro, de cerrado salida, ¿no? de salida, sí. Sí, vale, si se ha quedado, pues bueno, pues a ver cómo pasa que, fíjate que es un 14%. No está mal. Vale, bueno, pues ese es el escenario en la primera. Yo lo que diría es que Perdón. si es un suscriptor, que nos escriba por el Signa o WhatsApp y nos diga por qué entró. Porque Sí, como haya sido antes del viernes 21 de octubre, tendría que haber saltado el stop, es el punto 1. sí. Para alcistas que no estaba, porque aún estaba haciendo un patrón de ruptura a continuación bajista. Y si ha Ujú. entrado después o sea, anteayer, el miércoles Sí, o jueves, que nos diga por qué entró. sí, Al Porque menos sí que hay una entrada clara el miércoles, ¿vale? aquí, El miércoles en la apertura, ¿vale? La aquí, apertura con hueco por encima de resistencia, ¿no? De los 2 días previos, ¿no? aquí, pero entre eso Ahí. iría a 3,60 y pico, no a 3,86, que es donde él claro, por nos eso dice. que Eso es lo que me extraña a mí. Si fuera aquí lo entendería, pero aquí en 3,86 me chirrea un poco. Así que si es suscriptora la persona y nos comenta la razón, pues nada, podemos analizar un poco más en detalle y comentar con él o con ella la situación. Venga, vamos a por la siguiente. Baba, que también está, me parece que es la misma persona. Sí, yo creo que las tres siguientes son de la misma persona. Baba dice que entró en 63,98. Es decir, 63,98. 63,98. Es decir, enterraría, a lo mejor cuando supero este máximo, vamos a ver, 64,10. No, pues no sé dónde vaya a poder entrar, pero bueno, a estos niveles. Vamos a analizar, como siempre, cómo está la acción. Está en semanal, está totalmente explosivo bajista en etapa 4, lo veis, clarísimo, y desde ahí, bueno, pues ha hecho un hueco, que puede ser un hueco novato, y de momento tiene una vela típica de indefinición, ¿no? De dudas. Fijaros cómo cada vez que veáis la mecha por arriba, mecha por abajo y cuerpo pequeñito, eso significa una duda tremenda. Y en realidad nos ayuda mucho a marcar entradas y salidas. Porque, o posiciones largas y posiciones cortas, mejor dicho. ¿Por qué? Porque la superación del 69,80 nos daría el comienzo de la inhalación hacia la media de 20, que fijaos que se encuentra a un 30%. Así que podría ser muy, muy, muy interesante. La pérdida por abajo no sería tan interesante.
Si perdiera el precio por aquí abajo no sería tan interesante. ¿Por qué? Porque ya nos encontramos totalmente lejos de la media de 20, muy explosivos, ¿vale? Entonces aquí el lado interesante está por el lado alcista, pero para ello debería superar los 69,80. Vale, ahora mismo en diario, bueno, pues lo mismo, tenemos etapa 4, y que había comenzado una inhalación que de momento no ha tenido mucho éxito. La persona ha entrado aquí, no sé muy bien, quizás a lo mejor por la bottom tail, supongo, la bottom tail, pero aún así la entrada sería un poquito más arriba y además no entramos cuando el precio está cayendo. Una de las cosas que hacemos, lo digo, si hipotéticamente ha entrado el martes 25, que no lo sé. Normalmente si el máximo, vamos a poner cómo sería la operativa. Fijaros, 64,10. Nosotros le ponemos un poquito por encima, vamos a suponer 64,20 y algo. Ok, si el precio abre por encima, nosotros no entramos. Nuestro precio de entrada está aquí y ha abierto aquí arriba. Sube un poquito, que es la mecha esa pequeñita que veis aquí. Sube, por lo tanto ya se nos hubiera escapado. Y luego sí, toca nuestro precio, pero en sentido descendente. Claro, si estás delante de la pantalla, esa entrada no la hacemos. Si como esto está enfocado a swing trade, tú simplemente tienes la orden de compra metida, bueno, pues entonces se ejecuta y punto, no tiene mayor trascendencia. Si nos ha entrado aquí porque es swing trader y tú estás en tu ocupación principal y te ha dado la entrada, pues nada, estás dado largo desde este nivel. En la vela siguiente ha arrancado con mucha fuerza, un 8% hacia arriba, y en la siguiente nos hace un hueco profesional bajista que bueno, pues evidentemente nos pone en duda este nivel. Está haciendo una especie de retest y desde aquí, como el escenario que vemos en el mercado americano es de continuidad alcista, pues lo más normal es que esto todavía se recupere, vaya a rellenar este huequito y desde aquí se vaya para arriba. ¿Dónde va a tener problemas? Bueno, pues ya sabéis, aquí mínimo y máximo en la zona de los 69,78, pero ojo que su superación activaría precisamente el movimiento en semanal, activaría precisamente el 69,80, activaría esta inhalación, así que podría tener cierta suerte esta persona, ¿no? Porque parece ser que puede ser el fin de la etapa 4. Bueno, ¿cómo lo veis, chicos? Sí, sí, igual. Lo que sí es cierto es eso, que aparte de que en semanal está un 30% de la media y nos deja esa doji está justamente en la zona de lo que sería soporte mayor, ¿no? Si abres el gráfico en semanal, Sí, justo ahí, sí, ¿no? sí. Entonces, Sí, bueno, sí. una zona Zona importantísima, además, sí. claramente importante, ¿no? Sí, Relevante, sí. ¿no? Ujú. Entonces, Yo le bueno. diría lo mismo de antes, que nos escriba y a ver, El porque motivo de entrada. quiero pensar a ver si es que ha sido el viernes por semáforo diciendo debe ser fallo de patrón de venta 1 y a ver si ha sido por eso. Aquí Sí, por semáforo, sí, lo único que quiero pensar puede que ser, haya puede podido ser, hacer. puede ser. Bueno, pues a ver si nos contacta y así lo solucionamos. Y si es de la versión premium, pues el miércoles incluso las podemos ver en tiempo real en nuestra reunión semanal. Nos vamos a Elan, que entró a 13,52. Vamos a ver. Bueno, semanal, etapa 4, explosivo y en comienzo de inhalación, fácil. Tiene bastante recorrido. Así que de momento parece ser que va bien el tema. En diario, este comienzo de inhalación con esta vela fuerte hace que obliga al fin de la etapa 4 con una de las formas que finaliza las etapas 4, que es a través de un fallo de patrón de venta 1, que ocurre aquí, lo veis, hace este mínimo y luego ya confirma en cuanto supera este máximo, aquí en esta vela se confirma el fallo de patrón de venta 1. La entrada es a 13,52. Estamos aquí, vamos a ver, 13,52, Es el máximo del viernes. Ahí. aquí. Está en precio ahora mismo. 13,52, exactamente está justo en precio. Vale. Bien, supongo que entró ahí. Si entró aquí, yo para mí, bueno, pues no me gusta del todo. ¿Por qué? Porque ya lleva 3 velas seguidas alcistas, una de ellas bastante potente. No me gusta del todo el timing me refiero. Y probablemente a un precio con respecto a la media, a una distancia. Ahí, con respecto a la media, estamos hablando de un 9%. No nos gusta entrar en acciones a un 9% de la media de 20. Nos gusta entrar más cerquita. Ojo, puede haber entrado aquí. Cuando arranca de nuevo, bueno, no sería tan óptimo, no sería perfecto, pero ya sería un poco menos, un poquito más óptimo, digamos, ¿no? Que aquí. Bueno, luego es verdad que después de esta exhalación tenemos lo que conocemos como
consolidación bullish, fijaros, de toda esta subida apenas ha eliminado el 30% y esto sugiere que hay fuerza, fuerza importante y lo más normal es que esto tenga continuidad alcista. ¿Hacia dónde? Pues, ¿cómo puedo saber el siguiente objetivo? Miro hacia la izquierda, miro hacia la izquierda. ¿Qué veo? Movimiento fluido. ¿Qué busco? Busco zonas de máximo relevantes, zonas de huecos. ¡Uy! Zona de hueco. Aquí veo una zona de hueco. Bueno, pues fijaros, un objetivo claro aquí en este movimiento es los 13. El primero son la zona del 1486, y la zona del 15. Entre este entorno, ahí estará el primer objetivo. Y luego ya el siguiente ya nos iríamos aquí arriba en los 16-13. Aquí, ¿vale? Así que si ya he entrado aquí, mi stop tiene que estar aquí. Mi stop lo vamos a poner por aquí. ¿Ok? Más o menos este es mi riesgo. Este es mi riesgo. La vela es de un 3,52%, 3,76, pues un 4,76, un torno a un 5. Bien, riesgo asumible. Me encaja en semanal porque tiene recorrido al alza en inhalación y en diario me tal, porque incluso, bueno, puede ser una especie de patrón 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? O sea, tenemos patrón. Ideal, ¿qué sería? Joder, que la media de 20 ya estuviera un poquito más inclinada y el precio más cerca de ella. Vale, eso sería ya tope de gama, ¿no? Pero bueno, a priori me parece una opción interesante. Una opción interesante a expensas de que, como entiendo que es la misma persona la entrada en las últimas tres, nos comunique, nos informe, oye, el motivo de entrada bien haya sido aquí el día miércoles o haya sido el viernes a final de sesión. ¿Cómo lo veis? Puntos de vista. Sí, igual. Luego Igual, perfecto. podemos aportar mucho más. Vale. Venga, vamos a ver otra. Sí, Sí, que esta semana, porque es alcista, o prevemos que es alcista, se va a salvar. Porque sí, yo lo que veo es que a lo mejor ha intentado anticiparse el patrón 1, 2, 3, puede ser. entrando o el viernes, quiero Sí, entender que entró, sí. y como es una semana alcista se salvará, pero si fuese una semana bajista, pues seguramente le termine saltando el stop. El stop, sí, seguramente. Por no esperarse a superar la vela del miércoles, ¿es? Sí, la del vela Sí, del la de miércoles, que es miércoles. 60. Por eso nos interesaba bueno, que nos comunicara las razones de entrada para entrar al detalle y poder explicar con más concreción si es correcto o si se ha anticipado. Vamos a por la siguiente, CTRM para compra. Vamos a ver, CTRM para compra. Bueno, a ver. Bueno, etapa 4 en semanal, no hay duda. Es verdad que está haciendo una pauta de suelo, lo veis, como está construyendo un suelo ya de 5 velas, 6 velas, y desde ahí está empezando la inhalación, aunque genera algunas dudas, ¿no? Así como en la vela anterior. En el gráfico anterior no había ninguna duda, lo veis, cierra en el máximo casi, eso significa que no hay vendedores todavía. Aquí, que comienza la inhalación también, fijaros cómo, perdón, aquí en Castor, como vemos como sí tiene mecha por arriba, ¿no? Y eso nos está generando dudas porque esos son vendedores, ¿no? Que, que están actuando ya, ¿no? Esas mechas también se detectan en diario, ¿lo veis? También se detectan en diario. Me está generando bastantes dudas este movimiento. En marco temporal diario, pues ya tenemos una etapa 1. Aquí el suelo se ve incluso más claro, ¿no? Como tiene aquí una zona de suelo. Ahí la tenéis, una zona de suelo importante. Bien, eso suele ser bastante sólido, ¿no? ¿Qué nos faltaría? Bueno, pues encontrar algún motivo de entrada, algún patrón. De hecho, ha hecho una exhalación, ya ahora está haciendo una inhalación y, bueno, pues podríamos hablar incluso un poco de acunamiento, ¿no? Quizás lo que me echa un poco para atrás son estas mechas por arriba, la verdad. Me echa un poco para atrás. No le veo todavía, no sé, la fuerza necesaria para arrancar. La etapa 2 empezaría, si supera este nivel, que estamos en los 1,30. Ahí sí que, bueno, pues ya la media de 20 ya tendría su grado de inclinación interesante y luego sí que tendría ese recorrido, bueno, pues hacia la siguiente zona de control, que ya sabéis que en este caso es esta zona de aquí, y la siguiente ya sería la media de 200, que es donde tal. O sea que sí que puede tener cierto recorrido, pero yo la veo muy tierna si no supera 1,30. No le veo todavía, estaríamos todavía dentro de una etapa 1 y hasta que no supere ese nivel, yo me quedaría un poco al margen. Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Veis algún tipo de entrada adicional vosotros? No, igual que tú, ¿no? Incluso además, el lunes probablemente tendremos un nuevo máximo relevante cuando consigo superar el Este, anterior. La veo todavía muy, con poca fuerza, ¿no?
Sí, se ve poca fuerza. Sí, yo cuando hay estas, ese es el máximo relevante que genera Julio, dice Julio, salvo que tengamos una pedazo vela verde. eh, Cada vez que en un arranque alcista empiezan a aparecer mechas por arriba, eso, eso son dudas. Eso son dudas. Eso es que no hay tanta fuerza alcista como se espera en un valor que está supuestamente arrancando desde cerca de la media de 20, que es donde tiene que haber mucha fuerza de los compradores. ¿Entendéis? Entonces, si ya en el espacio típico de los compradores, donde normalmente tienen fuerza, hay dudas, es que algo no va bien. ¿Vale? Es que algo no va bien. Así que no me termina de convencer esta acción para. Aunque sí es verdad que su patrón es de, bueno, de giro, tiene recorrido hacia la media de 20, el suelo en diario es estupendo, etapa 1, bueno, todo pinta bien, pero tiene que demostrar más fuerza en el gráfico diario. De esa lo único que destacaría es eso, que hemos visto ya lo peor. Vete al semanal. Es que la comenté yo creo que hace un mes o 3 o 4 Ajá, semanas. En sí, el semanal ya estaba haciendo el doble mínimo. vale, sí. Doble mínimo también Entonces, acaba. Sí, ahora le falta el timing para entrar sí, a sí, esa. le falta el timing. Sí, sí, sí. Puede dar alegrías, pero te queda un poquito, yo creo. PBI, Pitney, aquí está. Vamos a ver, Pitney. Bueno, a ver, ya veo cosas que me gustan y cosas que no, rápidamente, en un vistazo. Vemos una etapa 4 que tiene unas características, tiene unas características de vías del tren, fijaros qué bonito, ¿no? Paralelismo entre el precio, sobre todo en la parte final, fijaros, paralelismo entre el precio, la media de 20, la media de 40. Nos marca un patrón de giro fantástico, fácil, además. Bottom tail encubierta, ahí la tenéis. Si tengo esto puesto aquí en una zona de soporte, perfecto, ¿vale? Bottom tail en soporte es giro. Si es bottom tail encubierta, pues bottom tail encubierta, perfecto. Y desde ahí comienzo de inhalación. Arranca con una gran vela sólida. ¿Qué quiere decir esto? Que la siguiente exhalación, perdón, cuando ocurra, nos va a dar con mucha probabilidad fallo de patrón de venta 1. Fijaros que lleva ya 4 velas seguidas verdes. 4 velas seguidas verdes. Eso nos genera ya cierta inquietud en el lado alcista. Entonces, ¿es posible que haya otra? Posiblemente, seguro. Y viendo que esperamos semana más o menos alcista, pues es posible que todavía tenga una quinta, pero ya estaríamos en el límite. Ya sabéis que más de 5 es raro que haya, ¿no? Dicho esto, vamos al diario a ver cómo encajamos este marco temporal y este posible escenario en el diario. Este posible escenario semanal en el diario. En el diario, bueno, se aprecia perfectamente el giro, ¿no? Etapa 4, etapa 1, y estamos ya aquí llegando a la resistencia, ¿no? De los 308, más o menos, que es la zona donde aparecen vendedores, ¿verdad? Y es una zona que va a atacar esta semana casi sin duda alguna, ¿no? Va a atacar en los próximos días, no sé si mañana mismo, lunes, y va a tocar esta referencia. ¿Puede romperla? Pues sí, la verdad es que sí, porque fijaros dónde está ocurriendo el arranque. El arranque está ocurriendo muy cerca de esa resistencia. Es decir, en una vela 2 de movimiento alcista podría empezar a romperla. Sin embargo, si la ruptura hubiera venido desde aquí, la ruptura hubiera sido aquí, ahí, no nos la creeríamos. ¿Por qué? Porque el corredor ya viene cansado, ya viene con 5 velas, ya viene cansado. ¿Es posible que la pudiera romper? Pues posible, pero no tendría fuerzas para mantener esa ruptura y el precio caería, ¿vale? La gran diferencia con eso y con la situación actual es que el corredor que arranca el viernes lleva no sé cuánto tiempo descansando, ¿lo veis? Lleva todo este tiempo descansando y está arrancando y nada más empezar a arrancar la carrera ya tiene la resistencia. Todavía el corredor va con mucha fuerza, y lo más normal es que la rompa, ¿vale? Que la rompa y que se dirija hacia dónde, a la siguiente referencia. Y es aquí donde encajo el marco temporal semanal. Es decir, no me extrañaría nada que consiguiera romper en una, varias velas y que llegara hasta aquí. ¿eh? Fijaros, que llegue hasta aquí. He dejado el cursor para que veáis en semanal hacia dónde llegaría. Lo veis a 3,26, esta zona de aquí, y ahí sí que ya tendríamos 5 velas seguidas y ahí podría empezar la inhalación. ¿Ok? Una inhalación que probablemente de este fallo, y luego arranque. Es decir, por poner, y ya por hacer la gracia, por hacer la gracia voy a dejarlo donde creo que puede llegar y lo que puede hacer luego. Que puede caer, no, eso sí que ya no mido hacia dónde, no tengo ni idea, habría que hacer el nivel de retrocesos y esas cosas, que haga fallo de patrón de venta 1 y ahí, vale, ya reconstruir y hacer una etapa 1 en semana. Bueno, este creo que es el escenario, el escenario que nos podemos encontrar en PBI. ¿Qué os parece el planteamiento? Pues sí, pero yo creo que lo que manda sobre todo es la etapa 4 en semanal, ¿no? Ujú. Etapa 4, que todavía se encuentra perfectamente en zona de ella, que llegará a este nivel
que puede llegar a este nivel en inhalación, y desde ahí, bueno, pues hacer ese patrón de venta 1, ese fallo de patrón de venta 1 para reconstruirse, básicamente por el, el tipo de comienzo de la inhalación, que es a través de una gran vela sólida. La siguiente es Kirk. Vamos a ver Kirk. Y tenemos una pregunta concreta. Nos pregunta entrada por patrón de compra 1. Vamos a ver, PC1. Bueno, esto lo veo territorio Julio, ¿eh? Por el tipo. Vemos cómo está haciendo suelo, está claro, que tiene aquí doble suelo en semanal. Doble suelo en semanal. Ahí lo tenéis. Perfecto. Pero de momento no ha conseguido ni un cierre por encima de la media de 20, todavía. Todavía no ha conseguido. O sea que una de las claves es ver un cierre por encima de la media de 20 y superando los 402. Sería fantástico. Aquí. A ver si lo pongo. Ahí. 403. Ahí, 403. Vale. Vemos que cómo está construyendo un suelo, que es la fase inicial de una fase de transición A. Todavía no ha ocurrido, porque los máximos relevantes siguen siendo decrecientes. Todavía técnicamente estamos en etapa 4, aunque ya con síntomas de comienzo de etapa 1. ¿Cuál sería el siguiente síntoma? Por fin ver una ruptura por encima de la media de 20. ¿Cuál sería el siguiente síntoma? Acercarse al máximo relevante anterior. Pero de momento, primeros indicios de que parece ser que la etapa 4 está finalizando. En diario, bueno, de momento las medias, ya solo con la situación de las medias, ya para nosotros nos genera para mi enfoque, swing trading, cierto rechazo, ¿no? Porque ya sabéis que nos gusta movimiento alcista o movimiento bajista y no movimiento lateral donde las medias lateral bajista donde las medias se están cortando hacia arriba y hacia abajo. Es verdad que desde el punto de vista del enfoque Blast puede tener hasta la media de 200 aquí, está muy arriba. Vale, puede tener algún interés, ¿no? La media, la persona dice por patrón de compra 1, Julio, es decir, se refiere a este. Sí, podría ¿Okay? ser a lo mejor acunamiento. Acunamiento aquí, déjame ver qué ratio, Y el qué lunes movimiento tiene. se arrancara por ahí. Bueno, es un 9%, es un Realmente, 9%, realmente interesante por encima de 4. sí, 9%, vale. Sí, exacto. Yo la vería interesante por encima de 4, aunque también tiene mucha resistencia, ¿eh? Fíjate que Bueno, ahí. tiene hueco justo nada más arrancar, ¿eh? Pierde hueco ahí, resistencia aquí. Bueno, fijaros que tiene más sentido incluso a partir de los 4,50, porque ahí sí que ya tiene movimiento fluido, hacia muy arriba, ¿no? Así que, bueno, no me termina de encantar la acción. Quizás sea interesante que haga ahora esta exhalación, si arranca el lunes, y a la siguiente, o sea, que luego nos haga una inhalación, Ujú. ¿vale? Y quizás a la siguiente, ¿no? Ya tendremos la media bastante más. Eso es, ya irá por ahí Quizás a lo y, mejor el y desde ahí siguiente. pueda arrancar, efectivamente. Ese quizás es un escenario un poco más Bueno, viable. y siempre que en este primero nos acabe superando, limpiando ya la zona de los 4, ¿no? Que se venga a lo Claro, mejor a la zona del hueco a 4,15, claro, 4,20 y ahí nos haga claro. la inhalación. Entonces, sí, Sí, al siguiente sí sería sería, interesante. sería interesante, sí, sí. Nos quedan dos, venga. CRGE, esta no la conozco. Change Enterprise. Ok, vamos a ver. Pues me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo a primera vista. Aquí ya teníamos marcada la resistencia, o sea que esta ya hablamos en su momento, por lo que veo. Tiene una caída importante, que fijaros, uno de los conceptos que aprendemos en la formación, caída tremenda desde la zona de los 5,85 hasta 2 y pico, y fijaros con qué, como para la media de 200, como si fuera un suelo de mármol. Fijaros también como, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas bajistas. Después de 6 velas bajistas, rupturas bajistas que intento aquí no nos la creemos. ¿Lo veis la mecha? No nos las creemos. Y desde aquí está comenzando la inhalación. Y una inhalación que solo a resistencia menor tiene un porcentaje importante y a media de 200 también. A media de 20, perdón, también casi un 30%. Esta parada de la caída se traduce en diario en una etapa 1, lógicamente, ¿no? En una etapa 4, una etapa 1 que consideramos a partir de este día, porque ya ha eliminado el 90% de la media del impulso bajista, además tiene ya 1, 2, 3, 4 cierres, claros por encima de la media de 20, tenemos etapa 1 y ahora mismo empezamos una etapa 2, porque ya tenemos el concepto de acunamiento. Fijaros cómo cae hasta la media
cada día está la media, cada día está la media y se da la vuelta y está arrancando. Así que perfecto. Un valor interesante. Dice, nos hace una pregunta concreta. ¿Tendrá dificultades en su camino alcista en la zona de congestión de las velas en torno a los 2.30? Déjame ver, 2.30, congestión de velas. Ah, esta de aquí puede ser, ¿no? Bueno, tampoco me parece mucho. Si acaso, casi le veo más congestión aquí, 2.25, pero no creo que tenga mucho problema. Yo creo que puede tener cierta continuidad. ¿Qué le pasa? ¿Qué problema le veo? Que ya lleva 4 alcistas seguidas, ¿ok? Lleva 4 alcistas, entonces lo más normal es que mañana, el lunes, todavía tenga continuidad alcista, sin duda alguna, y luego comience una inhalación hacia la zona de soporte, y ahí sí que, de soporte menor, y ahí sí que sea el momento de la continuidad alcista. Es decir, si no estás dentro del valor, para mí es un poco tarde. Para mí esperaría este movimiento que pienso que puede hacer, subir un poquito más, no sé hasta dónde, y luego hacer la inhalación. Y ahí en un patrón de compra 1, que se acerca a la media de 20, que ya va a estar como un tiro para arriba, ese sí que, porque ya el siguiente movimiento, fijaros si tiene referencia, una muy buena referencia hasta los 2.84. Así que este es un valor interesante. Yo en estos casos, ¿qué hago? Añado a la lista 44, a ver si la veo. No la tengo aquí. Vale, pues nada, la añadiré a la lista porque me gusta, pero me gusta dentro de a lo mejor, o sea, a finales de semana o algo así. Tampoco tiene mucho, bueno, sí, 400.000, vale, venga, vale, me vale. 600.000 de media, está bien, está bien. ¿Algo que añadir, chicos? Que ir el lunes a esa zona de congestión que dice y a partir de Sí, ahí hacer ahora el movimiento que comentas. sí, exactamente. Bien, veo que estamos de acuerdo. Petco, bueno, esta es más conocida. Petco, interesante lo que veo. Interesante lo que veo. ¿Por qué? Bueno, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas seguidas bajistas. Eso ya se sabe que es muy cerca al fin, ¿no? Y encima en la vela siguiente tenemos la vela de reversión. Si ahora miro hacia la izquierda y me encuentro en la zona de soporte, ya sería la releche, ¿no? Vamos a ver. No, porque es nuevo el valor, así que de momento nada. Está en proceso de exhalación y esto parece que es el comienzo de la inhalación hacia la media de 20. Para que eso ocurra, tiene que haber algún signo en marco temporal diario de fin de etapa, ¿no? Y el fin de etapa creemos que puede ser este fallo de patrón de venta 1, ¿no? Que es una de las formas en las que finaliza. Entonces todavía estamos en etapa 4, en este marco temporal. Para que sea etapa 1 tiene que encontrar alguno de los dos criterios de siempre, es decir, más de 2 cierres claros por encima de la media de 20, que entonces ya le va a obligar a girarse, o acercarse, o eliminar el 100% o en torno al 100% del impulso bajista, ¿vale? Que creo que esto lo he puesto demasiado ahí, del último impulso bajista, y ahora mismo está en torno al 70, podríamos decir, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a considerar que ya está a etapa 1 si está en el 85, el 90, por ahí, ¿no? Así que todavía, técnicamente, estamos en etapa 4, todo parece indicar que va a empezar esta semana una etapa 1, pero para mí solo tiene que ser interesante por encima de 11.25, incluso un poquito más allá. Pero bueno, aquí podría empezar a ser interesante. Pero una etapa 1 y cuando superara este máximo sería el comienzo de una etapa 2, donde ya tendríamos una media de 20 alcista. ¿Okay? ¿Cuáles serían las siguientes referencias? Bueno, pues evidentemente esta zona. Y si es capaz de superar esta zona, cuidado, porque entonces sí que tiene un muy buen movimiento fluido, que será el bueno, porque entonces nos llevaría hacia a eliminar todo este movimiento fluido que tenemos en semanal. ¿Vale? Entonces, bueno, digamos que tiene buen aspecto, está muy tierna, todavía le queda yo creo que incluso para la semana siguiente probablemente, o finales de esta, como mucho, porque está arrancando, vamos a suponer lunes, que rompa martes, ya como ya entramos, ya serían 3 velas, luego haría la inhalación, sí, probablemente para la semana siguiente, me gustaría más. ¿Cómo lo veis el enfoque? Pues sí, similar a ti, ¿no? Sí, similar, ¿no? Claro, el fallo de patrón Vale. de venta 1, pues ya estaría dando por finalizada la etapa 4, pero bueno, quedaría confirmar, ¿no? La etapa 1, ¿no? Que quizás sea Ujú. lo que haga en esta semana, ¿no? Eso tiene pinta, sí. Tiene pinta de que va a hacer eso. Buena acción también, que puede dar sus frutos, aunque sea en la semana siguiente. Vale, con esto dejamos cerrado el tema de las acciones del mercado americano que nos habéis solicitado. Muchas gracias porque son unas cuantas, o sea que demuestra interés. Vamos a pasar a la siguiente sección, que es el mundo cripto.
Aquí tenemos en pantalla ya el Bitcoin con la estructura habitual en semanal a la izquierda, diaria a la derecha. Fijaros cómo tenemos de momento esta estructura en L que nos habla de que estas rupturas suelen hacerse por el lado bajista. Ahora mismo de momento está bueno, pues en la parte superando un poquito los máximos anteriores. Y bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona. Todo parece que puede tener cierto recorrido alcista en los próximos días, siempre dentro todavía de este rango, ¿no? Es verdad que pudiera cambiar una cosa con respecto a esta inhalación, que si ahora nos hace una inhalación así, ¿eh? Ya se va a meter claramente por encima de la media de 20, cosa que hasta ahora no había ocurrido. Siempre veis que las inhalaciones siempre se habían quedado por debajo de la media de 20. Y si ahora tiene una subida como tal parece que puede tener, porque tiene movimiento fluido, primero eliminaría el 100% del último impulso bajista y se metería claramente por encima de la media por lo tanto, podríamos empezar a hablar de una etapa 1 en este marco temporal semanal. De momento, a ver, aquí que tenemos, tenemos el comienzo de una etapa 2, en concreto comenzó el miércoles 26, porque fue cuando superó los máximos relevantes, aquí lo tenemos, y ahora está haciendo una consolidación a todo este movimiento alcista, bastante alcista. La consolidación es solo este movimiento, de toda esta subida, este movimiento. Así que, bueno, todo parece indicar que puede tener cierta continuidad alcista el Bitcoin en los próximos días. En cuanto al ETH-USD, el Ethereum, que es el otro que solemos mirar, bueno, pues aquí está lo que decíamos que podía ocurrir en el Bitcoin, aquí ya está ocurriendo. Fijaros que ya la media incluso se ha puesto un poquito verde, el precio se ha asentado por encima de ella, de la media. La estructura de máximos relevantes sigue siendo decreciente, en eso no ha cambiado, pero fijaros cómo bueno, puede estar ya haciendo esa etapa, el comienzo de esa etapa 1. En diario, bueno, la etapa 2 yo creo que admite poca discusión. De momento, cuando hay una vela roja es ignorada en la vela siguiente. Bueno, está muy lejos de la media, por tanto, ahora ya abrir posiciones me empieza a generar dudas. Y además tiene la media de 200 que viene como un meteorito ahí. Así que puede encontrarse ahí con cierta resistencia. Pienso que puede tener todavía recorrido hasta este nivel, pero luego debería empezar algún tipo de inhalación para corregir esta distancia, ¿no? Y a partir de ahí intentar reconstruirse otra vez para continuar hacia la siguiente referencia, que sería 2780. ¿Cómo veis estos escenarios, chicos? Pues sí, similar, ¿no? A lo que comentas, ¿no? El Ethereum, si acaso, un poquito más avanzado, ¿no? Y quizás sea el que empiece antes con la inhalación o del recorte, que un poco anticipe, ¿no? Lo que pueda pasar, ¿no? Sí, ahora en función de cómo haga esta inhalación, vamos a suponer que llega hasta aquí como máximo, ¿vale? Que ya no hay más máximo. En función de hacia dónde llegue esta inhalación, que está empezando, ¿vale? Si llega hasta aquí, movimiento alcista fluido después. Si llega hasta aquí, lo más normal es que en el siguiente ya no supere este máximo. Y si cae más abajo, cuidado porque cambia totalmente el escenario, ¿vale? Bueno, con esto dejamos... Yo la diferencia que veo entre Ethereum, que claramente ya tenemos una etapa 2 ahí, en Bitcoin, un poco lo que comentábamos en el meeting del miércoles, ¿no? Que con esa rotura que estaba haciendo el miércoles, decía, lo importante es que tenga confirmación al día siguiente, y de momento no ha tenido, no ha tenido, ¿no? No ha tenido esa confirmación. Es un poco lo que me echa un poco Sí, para es que atrás. está mucho más débil, ¿eh? Está mucho más débil Bitcoin que Ethereum, ya lo está haciendo desde hace tiempo y vuelve a confirmarlo ahora, ¿no? Porque donde tenemos una etapa 2 clarísima en Ethereum, aquí presenta sus dudas, la verdad. Encima Bitcoin es que tiene a su izquierda una gran vela sólida, o sea, es que lo suyo sería que subiese a los Sin problema, casi ¿eh? 23.000. O sea, si Exactamente. no, demostraríamos mucha debilidad. Sí, es verdad, sí. Fijaros que hasta un movimiento fluido tiene problemas. Así que, bueno, veremos. Fijaros, aquí también tiene movimiento fluido y tiene problemas. Sí, algo no va bien con Bitcoin. Para el lado alcista, me refiero. Venga, pues con esto dejamos cerrado el mundo cripto, las dos que solemos analizar, Bitcoin y Ethereum, y vamos a ir a la última sección del resumen semanal de trading, que es la sección Blast. Julio. La lista habla esta semana, bueno, como todas las semanas, de en torno a una lista de unos 30 valores, cada uno con unas características diferentes.
Yo os voy a comentar algunos que me llaman más la atención, ¿no? Por aquí, ¿no? El primero de todo es Weight Trade Group, ¿vale? Valor, bueno, semanal, tiene aquí una etapa 4 muy vertical, pero bueno, ya vemos cómo empieza a formar aquí un pequeño suelo, ¿no? Con velas de cuerpo y rango estrecho a un 81% de la media, ¿no? Lo cual nos sugiere que haya como mínimo una inhalación, ¿no? Hacia ella, ¿no? Y en diario, bueno, en diario pues, vemos perfectamente cómo esta etapa 4, ¿vale? Ha finalizado aquí ya. Ya tendríamos lo que sería una etapa 1 aquí, incluso una 2 ya, ¿no? Etapa 2 ya con este mínimo relevante creciente, justo por encima de la media de 20, ¿no? Entonces, bueno, lo que sería el acunamiento, ¿no? Entonces, bueno, un valor interesante, bien por patrón de compra 1, la superación del máximo del día anterior, o bien, bueno, bien la superación de esta zona de aquí de congestión que tiene, ¿no? Sobre todo porque tiene un movimiento bastante fluido hacia arriba, esa primera zona del máximo relevante previo, la siguiente, ¿vale? Y bueno, y que se venga a esta zona de aquí, ¿no? Por donde vendrá la media de 200, ¿no? Entonces, valor con un potencial tremendo. Y todo este movimiento no sería más que una inhalación propia de la etapa 4 en semanal, ¿no? ¿Vale? Vemos que la media de 20 está en torno a los $5, ¿no? Con lo cual, bueno, un movimiento perfectamente encajable dentro de esa inhalación, ¿no? Bueno, otra que quería comentar, que la hemos comentado semanas atrás y que me parece que se puede poner interesante ahora, que es, bueno, Imperial Petroleum, ¿vale? Lo mismo, ¿no? Aquí teníamos una etapa 4, bueno, ya que tenemos ser una etapa 1 ya, ¿no? Con un checkout que nos dejó aquí, bueno, y ya queriendo iniciar lo que sería una etapa 1, ¿no? Ya está en la segunda semana que cierra por encima de la media de venta, aunque todavía es bajista, ¿vale? Y bueno, en diario vemos igual, ¿no? Aquí la formación de un suelo redondeado y como ya tendríamos el inicio de una etapa 2, ¿no? ¿Vale? Aquí nos hizo el jueves un primer patrón de compra 1, bueno, que por la verticalidad de la caída nos puede dar fallo, ¿vale? A lo mejor quizás al siguiente, en torno aquí a la media de 20, pueda ser interesante, ¿no? Sobre todo, bueno, tiene un movimiento bastante fluido, ¿no? Primero 20% a la zona del máximo relevante previo y luego a esta zona de aquí, ¿no? ¿Vale? Y más arriba, ¿no? ¿Vale? Y luego otra que también me llama la atención es esta, ¿no? Es Meigu Technology, ¿vale? Valor, etapa 4, tremenda, ¿vale? Pero bueno, ya vemos aquí como la formación de un amplio suelo redondeado, con velas de cuerpo y rango estrecho, ¿vale? Nos deja aquí lo que sería un triple mínimo ya, lo que sería una etapa 1, aquí el precio cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, bueno, ya tenemos un primer movimiento y que, bueno, ahora estaría corrigiendo, ¿no? O sea, se ha frenado esta semana justo en la zona de soporte menor en semanal, ¿vale? Ya con la media de 20 claramente alcista, bueno, con un grado ya interesante. Y en diario, bueno, vemos bastante más claro, ¿no? Aquí la formación de un amplísimo suelo redondeado, como tiene un primer movimiento potente, ¿vale? Que lo ha corregido en 2 impulsos, ¿vale? Y bueno, voy a quitar esto que se vea mejor. Y que bueno, el viernes nos dejó una bottom tail ahí, justo en la zona de soporte y la media de 200, ¿no? Y que bueno, que puede reestructurarse nuevamente al alza y bueno, que tiene un recorrido bastante interesante, ¿no? Espero que se venga, bueno, esta zona de hueco que nos dejo aquí, esta zona de congestión, máximo relevante previo, bueno, pues estaríamos hablando de un valor que se podría doblar ahí y bueno, que luego que se venga perfectamente aquí, ¿no? Que encajaría perfectamente con el inicio de esta bueno, etapa 1 y futura etapa 2 en semanal, ¿no? Bueno, y poco más, yo digo, os dejo una lista más amplia, valores de distintas características para que lo analicéis, lo veáis y seleccionéis lo que os parezca más interesante, ¿vale? Poco más por mi parte. Muy bien, bueno, pues con esto damos por finalizado el resumen semanal de trading número 103 ya. Os agradecemos que hayáis aguantado hasta aquí, hasta el final, y si os ha gustado, si le dais al me gusta, pues hoy nos ayudáis a difundir esta plataforma y este enfoque formativo. Ya sabéis que nos podéis contactar a través de redes sociales, de todas ellas. Y bueno, para los suscriptores, que la siguiente, que nos vemos el miércoles y analizamos cómo va la evolución de esta semana, que esperamos alcista. Nada más, Manu, Julio, cuidaros, aprovechad el domingo. Que
que Muy queda. bien. Venga, Venga, hasta chao, luego. chao, chao.